mejor con el Señor pasar las situaciones de la vida. Dependiendo de la edad, los problemas son diferentes o iguales, pero más grandes. ¿Sí me explico? Niños pequeños, problemas pequeños. Niños grandes, adolescencia o juventud o adultez, problemas más grandes. A veces se quejan de los niños, pero mejor no se queje, mejor bendígalos, disfrute de la temporada con ellos. Sea de bendición para sus vidas, sea luz para ellos, porque vendrán otras temporadas de adolescencia y juventud donde usted debe saber que los problemas se agrandan un poco, pero Dios sigue siendo más grande que cualquiera de nuestros problemas. Dios sigue siendo mayor que cualquiera de las situaciones que usted puede tener, que considera que son mayores. Tal vez usted le da mucha importancia y agranda los problemas cuando solamente está pensando en ello. Si así pensáramos en el Señor Jesús como pensamos en los problemas, nuestra vida sería diferente. La manera de caminar sería diferente. Porque a veces pensamos muchas cosas con referencia a las situaciones, a los problemas, a las carencias, a lo que debemos, si es que alguien debe, al Coppel que le debe, o a quién le debe, al Banco Azteca, a FAMSA ya no, porque ya creo que desapareció, pero como quiera los cobradores siguen yendo a las casas. Muy bien, vamos al libro de Juan, capítulo 8. Capítulo 8, verso 12. Juan 8, verso 12. El Señor Jesús, cada vez que hablaba, cuando Él hablaba y cuando Él daba un mensaje, cuando Él hablaba ya sea en el monte, o hablaba en el jardín, o hablaba en el templo, en la sinagoga o en las casas, cada vez que el Señor daba un mensaje, es porque el Señor lo que siempre ha querido desde el día que Él estuvo sobre la tierra y desde antes, lo que siempre ha anhelado es una respuesta de parte de los oyentes. ¿Sí me explico? Cuando tú escuchas un mensaje de parte del Señor, no es para que tú digas, este mensaje es para Juanito, para Juan Pérez que no vino. Si hubiera venido, o este le hubiera quedado a la medida. No, nunca has pensado así. Pero el mensaje que tú y yo escuchamos debe de ser un mensaje el cual tú tomes y agarres para ti y lo apliques a la vida diaria, lo apliques a tu crecimiento espiritual, lo apliques a tu manera de vivir, a tu comportamiento, a tu manera de hablar. Lo apliques de tal manera que puedas y podamos mostrar el carácter del Señor Jesús. No es fácil, pero Él prometió estar con nosotros y Él prometió hacer su obra en nosotros todos los días. No es fácil, pero si Él está con nosotros, Él nos va a dar los recursos, la fortaleza, el vigor y la fuerza para que nosotros podamos dar muestra de que el Señor está con nosotros y nosotros estamos con Él. ¿Sí estamos hasta aquí? Dice el pasaje, téngalo muy en cuenta, subráyelo, póngale, no sé, algo ahí que usted sepa. Este es un mensaje donde Dios me está hablando. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué dijo el Señor Jesús? El Señor dice, les habló otra vez. Quiere decir que el Señor ya les había estado hablando y les habló otra vez. Y les da este mensaje, yo soy la luz del mundo. Usted sabe que el Señor Jesús dio varios mensajes donde habló y dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy el buen pastor, etcétera, etcétera. Y aquí está diciendo, yo soy, ¿qué dijo? La luz
¿De quién? Primero dice, yo soy la luz del mundo. Mire, hoy en este tiempo, no sé si usted a veces ve las redes sociales y se da cuenta, tan solo con tal vez dar una pasada a redes sociales, usted puede darse cuenta, este mundo está en tinieblas. Hombres, mujeres, familias, inclusive niños pequeños, influenciados ya sea por los padres o por alguien más, están en tinieblas. Este mundo perece. Este mundo está caminando hacia el precipicio. Este mundo está caminando por un camino ancho que lleva a la perdición. El mundo está en tinieblas. Hoy vemos cosas que hace unos años no pensábamos que íbamos a ver. Hoy vemos algunas cosas referentes a el área sexual que no pensamos ver hace unos años. Usted ve tal vez algunos reportes o programas de televisión donde hombres ya no tienen pudor, mujeres ya no tienen pudor. Lo que un día hicieron en secreto, ahora lo están haciendo en público. Lo que un día se hizo en secreto como invocación a demonios, invocación al adversario, etcétera, etcétera, ahora se hace en estadios, en eventos, se hace en lugares públicos. Las tinieblas están gobernando el corazón del hombre que no tiene al Señor Jesús. Y lo sabemos. El problema es y radica cuando nosotros, la iglesia, nos dejamos gobernar por las tinieblas. Ahí tenemos un problema. Ahí hay una situación grave cuando la iglesia deja que las tinieblas le influencien para que tome decisiones que no son correctas ni agradables delante de Dios. Ahí hay un problema grave. Ahí tenemos nosotros que tomar en cuenta que el Señor está diciendo, yo soy la luz del mundo, dijo. Pero el mundo, muchos ahora no están tomando en cuenta al Señor como lo que es. Se han burlado del Señor Jesús. Han hecho parodias, se llama, ¿verdad? Como tipo obras donde al Señor Jesús lo representan y lo pisotean. Han hecho cosas que lo que el mundo hace en tinieblas tiene consecuencias. El problema es cuando la iglesia hace cosas y pisotea el nombre del Señor Jesús. Lo niega con sus palabras, lo niega con sus acciones, lo niega con su propia vida, sin tomar en cuenta que Él un día vino para sacarnos de las tinieblas y ponernos en la luz. Porque cuando estamos en la luz, no digo que no haya problemas o situaciones en la vida o circunstancias difíciles, las va a haber. Pero el Señor Jesús, que es luz para nosotros, nos va a alumbrar y nos va a dar el entendimiento, la sabiduría, nos va a dar la oportunidad de que nuestro entendimiento pueda abrirse un poco y poder entender qué es lo que tenemos que hacer. Por eso aquí el Señor Jesús está hablando de esto. Dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ¿qué dice? El que me sigue no andará en tinieblas. Un día, usted sabe, Mateo fue llamado por el Señor. Le dijo, sígueme. Y cuando Mateo fue llamado por el Señor, estaba cobrando impuestos. Tal vez tenía una mesita con las monedas ahí acomodadas de 5, de 10, de 20, de cierto valor, ¿no? Las tenía acomodaditas y venían a pagar los impuestos. ¿Cuánto te debo? Me debes 10 monedas. ¿Cómo? Si la semana pasada eran 5, sí, pero ya aumentó porque hay intereses. Y entonces cuando en el caso de Mateo fue llamado, dice el Señor Jesús pasó y entonces el Señor Jesús lo llamó, le dijo, Mateo, sígueme. Y él, dejando todo,
siguió al Señor Jesús. Ahí en ese momento vino la luz a Mateo para entender que tenía que seguir al maestro. Se le abrió una luz desde el cielo y pudo entender que seguir al maestro era mucho mejor. Después de la pesca milagrosa, cuando Pedro y sus amigos habían estado toda la noche intentando pescar sin sacar nada, el Señor le dice, ellos están lavando las redes. Seguramente se ensuciaron porque sacaron algo que no era pez. Una llanta vieja, un zapato viejo, un pedazo de rama, una tortuga. No sé qué sacaron, ¿no? Pero entonces están lavando las redes. Y el Señor le dice, mira Pedro, boga mar adentro y echa la red. Y le dice, ¿dónde? Echa la red, saca una pesca milagrosa. Después de esto, ellos se maravillan por un milagro. Ellos saben que es un milagro porque estuvieron toda la noche pescando y no sacaron nada. Saben que fue un milagro. Tú sabes que Dios ha hecho milagros en tu vida. Tú sabes que estar aquí es un milagro. Tú sabes que el hecho de que Dios te llamó o te haya llamado un día es un milagro. Estábamos sumidos en el pecado, en la maldad, la inmundicia, las tinieblas, y estábamos tan mal que solamente la intervención del Señor, porque es luz, nos abrió el entendimiento para decirle, estoy de acuerdo contigo, sé que me amas, perdóname, te voy a seguir. Y entonces después de la pesca milagrosa, Pedro y sus amigos siguieron al Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dijo, sígueme y voy a hacer de ti pescador de hombres. Pero ellos le siguieron. Le pregunto a la iglesia, ¿es fácil seguir al Señor Jesús? ¿Será fácil seguir el paso del Señor Jesús? Si con los de a pie te cansaste, ¿qué va a suceder si tienes que correr a la velocidad de los caballos? Usted lo puede ver, se le dijo al profeta. Si con lo de pie, si hasta hoy dice estoy cansado, ¿qué va a suceder si aumenta el trabajo en la iglesia? Y allá, en medio de las colonias y las comunidades del higo, ¿qué va a suceder? Se necesita seguir al Señor Jesús. Hombres siguieron al Señor Jesús. El Señor Jesús quiere que nosotros le sigamos para que no andemos más en tinieblas. Usted le puede poner ahí al mensaje, yo soy la luz, o Jesús es la luz, como usted quiera. Usted sabe que el evangelio es luz, la palabra es luz. Un día alguien nos llegó con buenas nuevas de salvación, y nosotros, estoy seguro que sin entender mucho, le dijimos al Señor, está bien, acepto, creo y confío en lo que tú hablas a través de este o de la persona que te habló del Señor Jesús. En el libro de Segunda de Corintios, verso 3 al 5, usted puede ver el evangelio, las palabras de Dios que son buenas nuevas de salvación, es luz para nosotros. La luz del Señor Jesús se manifiesta cuando nosotros entendemos el evangelio, entendemos lo que Dios nos quiere hablar a través de su palabra. Se necesita la luz del Señor Jesús para que cuando tú y yo vayamos a la palabra entendamos qué es lo que Dios nos quiere decir. El problema es que cuando no entendemos mucho, decimos, mejor no leo, mejor ya no voy a la palabra, mejor así me quedo, sin entender que la palabra de Dios es la que va a alumbrar nuestro camino, como bien lo dice el Salmo 119, verso 5. La palabra de Dios tiene la capacidad de alumbrar nuestro camino. Si nosotros vamos a caminar en el Señor y hemos decidido caminar en el Señor y seguir al Señor, necesitamos saber las palabras de bendición, las buenas nuevas. Un día vinieron a nosotros y se nos abrió el entendimiento por la gracia de Dios. Segundo, necesitamos la palabra de Dios, porque la palabra va a alumbrar nuestro caminar. ¿Queremos nosotros realmente
experimentar la luz del Señor Jesús. Tenemos que andar en su palabra, porque la palabra es como una antorcha que alumbra nuestro camino. Cuando hablamos de una antorcha, es que la antorcha se agarra y se pone en alto. Alguien la lleva en alto para que alumbre. Nadie en su justo juicio tiene una antorcha en la oscuridad y la esconde o la pone debajo de una mesa. Sino que cuando entendemos que la palabra va a alumbrar nuestro camino, porque es luz, vamos a ir a su palabra. A menos que nos falte el entendimiento. Y si a alguien le falta el entendimiento, tenemos que pedirle a Dios: dame entendimiento, Señor. Dame sabiduría. Dame la oportunidad, bendito Dios, de experimentar tu palabra en mi mente y en mi corazón, y la pueda entender, y la pueda vivir, y la pueda aplicar. ¿Queremos cometer menos errores en la vida con Dios? Tenemos que ir a su palabra. Tenemos que estar en su palabra. ¿Queremos vivir tiempo de avivamiento, de un despertar? ¿Sí o no? Tenemos que estar en su palabra. Tenemos que ir a su palabra una y otra vez. Dicen los estudiosos que a la primera muchas veces no entendemos mucho o nada cuando leemos. Que tenemos que leer muchas veces. Algunos dicen 7 veces. Otros dicen hasta 21 veces tienes que leer para entenderle. Pero la palabra es luz para nosotros. Inclusive, usted se acuerda cuando el Señor Jesús estuvo en Capernaum, en Galilea, en Nazaret y en los pueblos que Él visitó. Esos pueblos experimentaron la luz del Señor Jesús. Usted puede ver lo que Dios dice en Isaías 9, verso 2. Cuando el Señor llega a un lugar, cuando el Señor llega a un pueblo, cuando el Señor llega a una ciudad, cuando el Señor llega a una familia, cuando el Señor llega a una casa, cuando el Señor llega a nuestra vida, nosotros tenemos que saber que Él quiere alumbrar nuestra vida y Él quiere que nosotros experimentemos la presencia de la luz del Señor Jesús. Porque cuando Él fue a los pueblos, cuando Él estuvo moviéndose en diferentes lugares, en Capernaum, en Nazaret, en Galilea, en Israel, en diferentes lugares y pueblos, cada vez que Él llegó a un lugar, muchas veces, si usted ve las escrituras, se va a dar cuenta que había demonios manifestándose, porque la luz, cuando llega a un lugar, los demonios tienen que huir o se manifiestan. Muchas veces se manifestaron los demonios y algunos dijeron: todavía no ha llegado nuestra hora. Y entonces Él más de una vez liberó a personas o echó fuera demonios, porque cuando llega la luz, las tinieblas tienen que huir, tienen que disiparse. ¿Qué es la luz? La luz es el Señor, y cuando el Señor está, las tinieblas tienen que disiparse. Las tinieblas, la oscuridad es o está por falta de luz. Si estamos hasta aquí claros. Cuando hablamos de que alguien está en tinieblas, de que un pueblo está en tinieblas, de que una nación está en tinieblas, de que una familia está en tinieblas, de que un lugar está en tinieblas, es por la ausencia del Señor Jesús, que es la luz. Porque cuando el Señor Jesús llega, la luz tiene que disiparse, tiene que irse, porque no pueden habitar la luz y la oscuridad juntos. ¿Sí estamos? No puede haber en una persona luz y oscuridad a la vez. No puede decir: es que sí soy yo, pastor. Es que usted sabe, la carne. Es que usted sabe, pastor, los tiempos son difíciles y las cosas están a la mano ahí en el Face o en las redes sociales. Usted sabe, pastor, uno es débil. Te dejaste influenciar por las tinieblas. Pero cuando la luz está en nosotros, lo que queremos es permanecer en la luz, ser rodeados por la luz del Señor, que transforma y cambia nuestra vida. Ser rodeados por Él.
Amén. Inclusive si usted ve las escrituras en Apocalipsis, cuando habla de la nueva Jerusalén, en el capítulo 21, verso 23 al 25, cuando usted ve y lee las escrituras y ve Apocalipsis, por causa de la visión que Juan tiene, él muestra la nueva Jerusalén, pero tiene muchas características. Usted tal vez ha escuchado que tiene calles de oro, ríos de cristal, tiene todo lo maravilloso y extraordinario. Lo más extraordinario, excelso y extraordinario está en el lugar que Dios está preparando o ya preparó, que yo creo que ya preparó porque los tiempos ya se acercan de la venida del Señor. Pero lo que dice es: no habrá más necesidad de luz. El sol no se va a necesitar más, ni la luna se va a necesitar más que alumbre de noche, porque el Señor, siendo luz, va a alumbrar a la nueva Jerusalén, a la ciudad gloriosa, donde el Señor nos quiere y ha preparado para llevarnos para estar con Él por la eternidad. No habrá más necesidad de luz. No se va a requerir la luz eléctrica. No se va a requerir ningún foco, ninguna lámpara, llámese de gas o de gasolina. No se va a requerir nada para que alumbre, porque la misma gloria y la presencia de Dios es suficiente para alumbrar. Y le digo, ¿acaso ahora esa gloria y esa presencia y la luz del Señor no es suficiente para alumbrar nuestra vida? Le digo, sí, es suficiente. El problema es que queremos andar un día en la luz y los otros días en las tinieblas. Queremos andar un día en la luz y otros días en las cosas que no son luz. Pero si nosotros hemos tomado en cuenta lo que Dios está diciendo, dice, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El mundo sin el Señor Jesús perece, pero el mundo con el Señor Jesús es transformado y es cambiado de manera poderosa, extraordinaria y sobrenatural. Y el Señor Jesús dice: el que me sigue, el que me sigue, el que me sigue, ¿qué dice? El que me sigue no andará en tinieblas. El que me sigue no andará más en tinieblas. En el Salmo número 27, verso 1 al 3, el salmista tenía muy presente estas cosas. Y él dijo algo extraordinario. Dijo: Jehová es mi luz. ¿Y qué dijo? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¿Pero por qué tropezaron y cayeron? Porque andaban en tinieblas. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Porque el salmista David estaba confiado, porque él había entendido algo que los demás tal vez no entendieron. Y lo que él entendió y lo que él supo y se dio cuenta es que Jehová nuestro Dios es nuestra luz y nuestra salvación. Y cuando Él está, y cuando estamos bajo su protección, bajo su cobertura, bajo su cuidado, y cuando estamos y hemos sido salvados por el Señor y caminamos y le seguimos, entonces puede levantarse guerra en contra de la iglesia, se puede levantar en contra nuestra, nos pueden inclusive acusar de algunas cosas que no son ciertas, pero el Señor, que es nuestro Dios, Él es el que nos defiende. La parte nuestra es permanecer en la luz y estar confiados, porque Él va a alumbrar nuestro caminar. ¿Estamos hasta aquí? En una ocasión estábamos en uno de los encuentros de varones, y ya al término del encuentro de varones,
estábamos orando donde usted ve las piedras grandes. Los que han ido al rancho Manuel, hay unas piedras grandes ahí. Esas piedras grandes es porque un día hicimos un compromiso y un pacto delante de Dios y llevamos unas piedras más o menos así de grandes y las pusimos ahí. Pero después el dueño del rancho dijo: yo voy a traer unas más grandes. Y como tiene maquinaria, pues nos ganó y llevó unas más grandes. Ahí donde usted se sube para la foto, usted no sabe que un día estuvimos ahí haciendo un compromiso y un pacto delante de Dios. Y un día estábamos ahí, al término del encuentro prácticamente estábamos todos orando, dando gracias, alabando, bendiciendo su nombre, exaltando a Dios por todo lo que había hecho y dándole gloria al Señor por todas sus bendiciones a lo largo del encuentro. Estábamos ahí todos. Y entonces yo tengo mis manos sobre las piedras y yo siento literalmente que las piedras empiezan como a respirar. Y mis manos están sobre las piedras y sobre la tierra y siento como que las piedras y la tierra están respirando. Así siento yo que eso está pasando. Y entonces en ese momento fue un momento glorioso, un momento extraordinario. Pero resulta que terminamos ese momento delante de Dios, dándole gloria al Señor, todos, algunos llorando, otros, no sé, fue un momento extraordinario y glorioso con Dios. Y entonces ya nos hablaron: ya vénganse, porque usted sabe que ya al final pues se requiere que sigamos trabajando sin perder el contacto con el Señor. Y bueno, pasa ese momento. Pero después de eso, no sé si ahí mismo en el rancho o en el recibimiento, no recuerdo dónde, pero se acercó una de las servidoras, que era de las señoras que están en cocina. Se acercó una de ellas, creo que fue en el recibimiento, y me dice: quiero decirle algo, quiero platicarle algo que sucedió. Dígame qué sucedió. Dice: cuando usted está turando ya, cuando su brasaya, cuando ustedes cuando ustedes estaban orando, vino una luz del cielo, dijo. Cayó una luz, vino una luz del cielo que se estableció donde ustedes estaban. Una luz como un rayo, como una luz brillante, dijo ella. Fue una señora que era de cocina. Dice: cuando yo vi la luz, porque ella estaba en una de las casitas donde se quedan ellas, estaban ahí. Dice que ella estaba viendo que estábamos orando. Las otras mujeres estaban adentro, estaban arreglando, otras estaban bañando, etcétera, porque ya casi era la hora de la venida. Y entonces resulta que ella dice: vio que vino una luz del cielo, se manifestó la presencia de Dios como una luz. Cuando ella vio eso, ella dice que primero se sorprendió, se maravilló, y después ella entendió que tenía que hacer algo. Y le dice a las hermanas: algo está sucediendo con los varones, algo está pasando ahí. Y entonces ellas pudieron ver una luz. Y después de eso, porque ellas habían tenido algunos malos entendidos ahí en el equipo de cocina, ella dice: después de eso entendimos que el Señor es luz, y lo que hicimos fue, perdóname, dice que cayeron de rodillas, que se pusieron a cuentas entre ellas, se pudieron pedir perdón, se pidieron perdón, vaya, se pidieron perdón. Y entonces ahí en ese momento ellas empezaron a orar también y a darle gloria a Dios, y pasaron un tiempo extraordinario con el Señor. Porque cuando la iglesia estamos todos de acuerdo y juntos, el Señor quiere manifestar su gloria. Si cuando Pablo, acuérdese de Pablo en el capítulo 9 del libro de los Hechos, dice que Pablo era uno que se levantó contra la iglesia, uno que lo que hacía era perseguir a la iglesia, y tenía cartas de autoridad para ir por los que estaban en Damasco, para meterlos en cintura, porque él consideraba que estaban en contra de Jehová de los ejércitos. Y entonces él va a Damasco en el capítulo 9, ahí lo menciona en el libro de los Hechos. Él va a Damasco, y cuando va a Damasco sucede algo extraordinario. Dice que una luz le rodea, y la luz que le rodea de manera repentina, dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra
oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién era esa luz que Pablo pudo experimentar y pudo darse cuenta? Era el mismo Señor Jesús, que vino a manifestarse a la vida de Pablo, porque en ese día estaba trasladando a Pablo de las tinieblas, del error, del pecado, a la luz y al reino del Señor. Y Pablo fue un hombre que fue luz para, no solamente para familias, hogares, casas, hombres y mujeres, fue luz prácticamente para todo un continente llamado Asia. Porque algo sucedió repentinamente. Pablo no lo preparó. Pablo no dijo: va a suceder algo. Dice: repentinamente vino una luz, el Señor se manifestó, la gloria se manifestó. Y Pablo, a partir de ese día, nunca más fue el mismo. Nunca más fue el Pablo perseguidor de la iglesia, sino que fue uno que después defendía la iglesia. Escribió libros que ahora leemos, escribió cartas que ahora leemos, escribió dirigido y guiado por el Espíritu Santo de Dios. Pero lo primero que sucedió, vino la luz del Señor para su vida. Y Pablo nunca más anduvo en tinieblas, aunque las tinieblas lo quisieron matar, las tinieblas lo quisieron atrapar después, las tinieblas quisieron que Pablo regresara atrás, pero Pablo siempre se mantuvo en la luz del Señor Jesús. Amén. Y aunque tú y yo podamos decir: son tiempos difíciles, el Señor no la tuvo fácil. Ni Pablo, ni los discípulos, ni los apóstoles la tuvieron fácil. Pero ellos permanecieron en la luz y siguieron al que les llamó. Siguieron a la luz verdadera que vino a este mundo. Para eso se requiere, si nosotros seguimos y vamos a seguir al Señor Jesús continuamente, se requiere consagración. Número uno, se requiere consagración. No sé cómo se dice en chino, ¿verdad? Cachichero, no sé. Número uno, se requiere consagración. ¿Qué es consagración? Se requiere entregar toda la vida, todo lo que somos, lo que tenemos, lo que representamos como persona, todo lo que nosotros somos. Se requiere consagración. Se requiere que nosotros nos apartemos y nos consagremos para Dios, sabiendo que el Señor Jesús fue uno que era enteramente consagrado al Padre, dispuesto a dar su propia vida, la luz, el que alumbra el mundo, el que alumbra nuestra vida, fue capaz de entregar su propia vida. Las tinieblas lo golpearon, lo lastimaron, lo dañaron, pero Él sigue siendo la luz. Aunque murió, resucitó por causa de que es la luz. La luz que vino a este mundo permanece para siempre. Él es luz para nosotros. Que Él nos alumbra el entendimiento, haga su obra en nosotros. Pero tenemos, punto número uno, tenemos que consagrar nuestra vida. No pienses que tu vida era mejor sin el Señor Jesús. Esa es una mentira del diablo. No pienses que hacer un pacto con la muerte te va a librar, porque la muerte ya fue vencida en la cruz del Calvario. ¿Sí estamos? No pienses que si regresas a tu viejo Señor, que pudo haber sido el pecado, que pudo haber sido la muerte, el adversario o tu propia carne, no pienses que si tú regresas a ese viejo hombre, a ese viejo Señor, te va a tratar bien. Te va a pisotear, te va a lastimar y te va a conducir a perdición. Por eso es mejor estar en el Señor un día que 1000 fuera de ellos, porque ahí, cuando estamos en el Señor y alumbra nuestra vida, como diría el salmista, ahí el Señor opera con poder y Él defiende nuestra vida. Consagración se requiere humildad. Punto número 2, se requiere humildad.
el Señor se humilló hasta lo sumo y entregó su propia vida por nosotros. Se humilló, y cuando Él tenía la oportunidad que lo sirvieran, Él prefirió servir a los demás. Él se humilló hasta lo sumo y después fue exaltado hasta el lugar más alto. Porque el que se humilla será exaltado, dice su palabra, y el que se exalta será humillado. El diablo, el adversario, el que es tinieblas, ese quiso levantarse a sí mismo. Se llenó de orgullo y de vanidad, y él quiso tomar un lugar igual al lugar de Dios, y quiso tener su propio trono, porque hubo tinieblas en él. Claro que Dios no lo creó así, pero él decidió un día que las tinieblas invadieran su vida, y él es ahora el que impregna a las personas con las tinieblas, porque no quiere que conozcan al Señor Jesús. Pero nosotros que le hemos conocido un poco, debemos de considerarnos bienaventurados, privilegiados. Debemos de considerarnos un pueblo que tiene la oportunidad de experimentar la presencia de Él. Por eso, en el libro de Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8, usted puede ver esto que le estoy hablando. Cuando hablemos de consagración al Padre, en el libro de Juan capítulo 12, versos 23 al 26, puede ver al Señor Jesús. Y puede ver al Señor Jesús enteramente consagrado al Padre para hacer todo lo que el Padre dijo que llevar a cabo. Como el Señor Jesús, si nosotros seguimos al Señor Jesús y andamos en pos de nuestro Señor, así como Él tuvo compasión y misericordia por las almas, también nosotros tenemos que ser compasivos con los demás. El Señor dice que vio las multitudes, y Él vio las multitudes y se dio cuenta que las multitudes estaban sin pastor, y tuvo compasión de las multitudes. En el libro de Mateo 9:36 y libro de Mateo 14:14, ahí puede ver al Señor Jesús. El Señor Jesús es compasivo, y nosotros, si seguimos al Señor, tenemos que ser compasivos con los demás, y tenemos nosotros que saber que las multitudes sin el Señor, sin pastor, se pierden. Por eso hay que presentarles al buen pastor, al que alumbra nuestro camino, al que guía nuestra vida. También, si seguimos al Señor, tenemos que trabajar todos los días de nuestra vida. El Señor Jesús trabajó. ¿A qué hora lo vio trabajar a Él? Según las Escrituras podemos ver que Él trabajó muy temprano, trabajó durante el día, trabajó durante la noche, y el Señor trabajó. Nunca el Señor se tiró a la hamaca y dijo: vamos a descansar, este año es año de descanso y no voy a hacer nada. Digo, porque me encuentro gente que después de cierto tiempo de seguir al Señor Jesús dice: este año, pastor, no voy a servir, no voy a hacer absolutamente nada, y voy a tomar un año de descanso. Pero en el Señor el descanso viene en la eternidad. Le digo que aquí en la tierra nos cansamos, pero tenemos que trabajar constantemente, porque el Señor trabajó. Usted lo puede ver cuando Nicodemo fue al Señor Jesús, dice que iba en la noche, y el Señor Jesús trabajó constantemente, día y noche. En el libro de Juan capítulo 3, verso 2, verso 4 y verso 6, usted puede ver al Señor Jesús trabajando y dando consejo y hablando aún en la noche. Personas que vinieron como Nicodemo de noche porque tenía cierto miedo, cierto temor de lo que fueran a decir de él. Por eso fue de noche. Pero el Señor Jesús trabajó. Si nosotros seguimos al Señor, seguimos sus pisadas y vamos en pos del Señor Jesús, tenemos que trabajar en lo que Dios haya diseñado para nosotros. Y tal vez nos cansemos, pero en medio del cansancio recordemos que Él es nuestra fortaleza y nuestra fuerza. Y Él dice en el Salmo 92 que es capaz de darnos fuerzas como de búfalo. Porque aún en la vejez tenemos que servir al Señor.
Aún en la vejez, si nos llega la vejez y Dios nos permite largos días sobre la tierra, tenemos que trabajar para el Señor. Tenemos que trabajar una y otra vez sabiendo que Él es luz y que nosotros somos portadores de la luz para otros. ¿Estamos? Si seguimos al Señor, tenemos que amar. Debe de haber un amor en nosotros, primero para con Dios y segundo para las personas. Dice en su palabra que el Señor amó a los suyos hasta el final. En el libro de Lucas 23, 34 y Juan 13, 1, usted puede ver esto que le digo. El Señor Jesús amó a los suyos hasta el final. Dice que Él amó a todos, aún aquel que le entregó, aún aquel que le negó, aún aquellos que lo dejaron solo cuando fue apresado. Él los amó a todos ellos, los amó hasta el final. ¿Sí estamos? Nosotros tenemos que amar hasta el final. Nunca se levante en odio contra los demás, porque el odio no es de la luz. El odio no es de Dios, no es del Señor. El odio de las tinieblas, el rencor es de las tinieblas. El pecado no es del Señor. El pecado es de las tinieblas. La rebeldía es de las tinieblas. Todo aquello que nosotros hicimos sin Dios en el pasado fue influenciado por las tinieblas. Si algo hicimos bueno en el pasado sin Dios, fue porque el Espíritu Santo obró para que lo hiciéramos. Pero ahora tenemos que hacer lo bueno, porque el Señor es luz para nosotros. Estamos en la luz, y estando en la luz, nadie puede decir es que Él tiene la culpa, lo odio porque Él hizo esto y esto. Ama en lugar de odiar. El Señor Jesús sufrió. Dígame, ¿sufrió? Si seguimos al Señor Jesús y andamos en pos del Señor, también va a haber sufrimientos. Le digo para que cuando vengan, usted permanezca en el Señor. Que cuando venga el tiempo, tal vez del desierto, el tiempo de la prueba, el tiempo crítico, usted permanezca en el Señor Jesús, porque Él es el único que tiene cuidado de cada uno de nosotros. Primera de Pedro 3, versos 17 y 18. Primera de Pedro 3, versos 17 y 18. Amén. ¿Estamos bien hasta aquí? Amén. Bueno, ¿ya lo tenemos ahí o no? Ah, no, perdón, pensé que ya estaba ahí. Déjeme buscarlo entonces. Primera de Pedro 3, verso 17 y 18. O si alguien me quiere ayudar a leerlo, estoy de acuerdo. ¿Ya está? Ok. Dice, porque mejor es que padezcamos haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo requiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, etcétera, etcétera. Le pregunto, ¿el Señor Jesús sufrió? ¿Padeció? ¿Lloró? Sí, el Señor Jesús lloró cuando uno de sus amigos murió. Después lo resucitó, ¿verdad? Pero la verdad es que a veces la iglesia piensa que seguir al Señor Jesús no hay sufrimientos. Dijo Pablo a Timoteo, a uno de sus discípulos: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Va a venir el calor, va a venir el frío, va a venir las temporadas, los tiempos o las edades, y tal vez va a haber sufrimiento, pero sigamos al Señor Jesús. Tal vez vamos a padecer si es que nos toca por hacer el bien, pero sigamos haciendo el bien. ¿Sí estamos claros hasta aquí? ¿Está claro hasta aquí? Amén. Debemos de perseverar. Si seguimos al Señor Jesús, así como el Señor Jesús perseveró, persistió hasta el final, también nosotros tenemos y podemos perseverar y seguir hasta el final nuestra carrera. Porque el que persevera hasta el final, este será salvo. Libro de Mateo 10, 22 y Mateo 24, 13. Tenemos que perseverar.
Si Él es la luz y decidimos seguir al Señor como la luz, tenemos que perseverar todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos días? Todos los días de nuestra vida. Perseveremos, continuemos, sigamos adelante. ¿Sabe que cuando el Señor Jesús vino, hubo un hombre enviado delante del Señor Jesús llamado Juan? Este fue enviado para dar testimonio de la luz. Él no era la luz. Juan el Bautista no era la luz, pero él fue enviado para dar testimonio de la luz. Y cuando el apóstol Juan escribe acerca del Señor Jesús, al principio del Evangelio de Juan, escribe cosas como estas. En el capítulo 1 de Juan, verso 7, bueno, verso 5 en adelante, verso 5 al verso 13, se lo leo para terminar. Dice: la luz en las tinieblas. ¿Qué sucede? Le pido se ponga de pie y vamos a leer todos juntos. Juan 1, verso 5 al 13. ¿Ya lo tenemos? ¿Ya lo tenemos? ¿Está listo? Lo vamos a leer. Después de leerlo, vamos a orar. Y cada vez que el Señor nos habla, la parte nuestra es responderle al Señor. Es darle una respuesta al Señor de lo que Él nos está hablando a través de su palabra. Para mí es un privilegio hablar el mensaje del Señor. Es una responsabilidad. Yo no tenía planeado hablarle este mensaje hoy. Les iba a hablar de un mensaje que se llama Nacidos en Casa. Pero ayer, cuando estaba viendo el otro mensaje, el Señor me llama la atención. Me llama la atención quiere decir, me manda un mensaje a mi mente y a mi corazón. Y ese mensaje es: el mundo está en tinieblas, pero la iglesia no puede estar en tinieblas. La iglesia tiene que estar en la luz, pero la iglesia tiene que responder al mensaje. Y dice su palabra, todos juntos: 1, 2, 3. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Él es la luz. El Señor Jesús es la luz que nos alumbra ahora. Si nosotros hemos nacido de nuevo y somos sus hijos, sus hijas, su pueblo, sus amados, y nos ha alumbrado con su santa presencia, entonces como hijos tenemos que perseverar y permanecer en la luz del Señor Jesús. Así que usted en ese momento quiero que le hable a Él y le diga cuál es su respuesta. ¿Va a andar en luz o va a andar en tinieblas? ¿Va a hacer cambios en su vida? Porque a veces la manera de hablar
manifiesta que hay tinieblas en el corazón. Cuando tú hablas mal y maldices, y hablas en contra de los tuyos en casa, y hablas en contra de los más pequeños, los niños, o hablas en contra de tu esposo o tu esposa, y te levantas en contra de ellos, y hablas palabras majaderas, palabras hirientes, palabras que no son de Dios, lo que manifiesta es que hay tinieblas todavía en tu corazón. Si tus pensamientos son pensamientos de destrucción, de muerte, de pecado, pensamientos en contra de Dios y su palabra, todavía hay tinieblas que tienen que ser quitadas en tu mente y en tu corazón. Si cuando tú trabajas en la obra de Dios, en lugar de trabajar dando muestra que estás en la luz, te quejas, empiezas a hablar de los hermanos, a hablar del que no pudo llegar a hacer o a trabajar, muestra que hay tinieblas en el corazón. Cuando tú te levantas en contra de las autoridades, cualquiera que sea, autoridad civil, religiosa, política, cualquiera que sea la autoridad, y hablas en contra de la autoridad y te levantas en contra de ellos, o en contra del mismo Dios Todopoderoso que te llamó, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué yo, Dios? ¿Por qué a mí me pasan estas cosas? Ahí te estás levantando en contra de Dios, en lugar de decirle: permite que pueda pasar el proceso, pero alumbrado por ti, Señor. Entonces, cuando nos levantamos en contra de Dios, es que todavía hay tinieblas. La iglesia tiene que andar en la luz. La luz es el Señor Jesús. La luz verdadera es el Señor Jesús. Y es mejor que nosotros identifiquemos qué es lo que es tinieblas y lo llevemos a la luz. Porque cuando llevamos todas estas cosas a la luz del Señor Jesús, Él opera en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra vida, y nunca más nuestra vida va a ser igual. Pero quiero que hables con Él un momento. Habla con el Señor un momento. Aleluya. Cierra tus ojos, habla con Él. Que Él opere y obre con poder. Derrama entendimiento, sabiduría. Derrama inteligencia, gracia. Él derrama de su esencia. Que la luz del Señor imprende y cubra nuestra vida. Que venga de manera repentina tal vez, pero que venga la luz del Señor. El mismo Señor alumbrando nuestro entendimiento. El mismo Señor operando en nuestra vida. Aleluya. Habla con Él en esta hora. Aleluya. Hoy decidimos andar en la luz, porque tú eres la luz que alumbra nuestra vida como hijos tuyos. Tú eres la luz. Porque un destello de la gloria, de la presencia tuya, cambia las cosas. Aleluya. Levanta tus manos al cielo. Habla con Él y háblale a Él ahora. No te dejes más influenciar por las tinieblas. Deja que el Señor te alumbre. Aleluya.